maestranda en diseño gráfico, soy diseñadora gráfica. Soy maestranda en artes electrónicas y eso significa que soy vaga porque no tengo la tesis hecha. Si no me podrían decir magíster, pero no. No, todo bien. Pero yo lo aclaro porque maestranda en diseño gráfico no soy, me faltaría un poco. No va a haber slides en este taller, así que no me voy a poder hacer la fotito, perdón. No le saquen muchas fotos a mi cara. Sí, si quieren pongan otra cosa de fondo, ya me tienen acá. Bueno, la idea del taller, vamos a hacer cositas medio rapiditas. No voy a hablar mucho de arquitectura de la información. Si quieren, definimos un poco qué carancho es. Y después nos ponemos a laburar. La idea es que hagan un trabajo en equipo. Yo tenía planeado una dinámica para armar los equipos y que haya como diversidad de seniorities y demás, pero ya se acomodaron tan cómodamente que los voy a dejar así. Les voy a contar, primero les voy a hacer un disclaimer y es el siguiente. Esto no es ni un taller ni un MVP, es un testeo de prototipo para mí. Estoy probando algo que se me ocurrió hacer, que me pareció que era divertido, así que están participando de un experimento, lo que significa que puede llegar a salir bien, muy mal o más o menos. Así que cualquier comentario que tengan cuando terminemos el taller, acepto. De todas maneras, justamente como es un testeo de prototipo, lo vamos a seguir iterando y lo vamos a seguir haciendo para la gente que no lo pudo hacer, para quien quiera repetirlo con las nuevas iteraciones, etc. ¿Por qué hacer un taller de arquitectura de la información? En principio, que me parece importante, es que, además de que es clave trabajar arquitectura de la información, me parece que a veces la pasamos un poco por alto, especialmente cuando trabajamos tan apurados por la industria, que hay que entregar, deliberar, feature encima de feature, y uno pierde el foco de todo lo que está pasando y empieza a construir encima de una cosa, de la otra, se pone complicado. Otro disclaimer, no vamos a hacer card sorting y no vamos a hacer ningún tree ni nada por el estilo, porque esos son artefactos que nos sirven a nosotros para trabajar con usuarios y para investigar dentro de nuestro campo. La idea de hoy es que nosotros, como diseñadores y otros, ejercitemos el pensamiento de la arquitectura de la información. No va a ser muy diferente a un card sorting, de cierta manera, pero la idea es que podamos asir ciertos conceptos trabajando. Entonces, como para tener una idea de quiénes están acá, me gustaría saber si hay gente que estudió UX y en este momento, no en este momento, pero si no tiene experiencia profesional trabajando en el campo. Bien. No tiene. Bien. De los que no tienen, ¿quiénes no son diseñadores? Ahí va, mejor. ¿Quiénes tienen entre 1 y 3 años de experiencia? 3 a 5 años. ¿Qué sos? Sí. Bien. Bueno, entró en los otros. 3 a 5 años de experiencia en diseño. ¿Más de 5? Bien. Qué bueno. Bueno, cuánta presión. Bueno, entonces, para voy a hacer una muy pequeña definición, porque después siempre podemos googlear arquitectura de la información y escuchar a Nielsen Norman. Por ahí hay una remerita con una cara muy divina, esa. Bueno, cuando arquitectura de la información es un campo de trabajo que se transforma a medida que crecemos en nuestra carrera profesional. Como diseñadores más jóvenes, probablemente esté más ligado a la idea de una navegación y de un mapa de sitio. Como diseñadores con un poco más de experiencia, va a ser algo que vamos a incorporar a la hora de desarrollar el producto y pensar los flows y los user journey y trabajar con el modelo mental de nuestro usuario. Y si estamos trabajando con muchos más años de experiencia y probablemente trabajando con estrategia y con otros roles para tratar de definir hacia dónde va el producto, va a ser una parte crucial y se va a convertir más en una disciplina holística que nos va a atravesar todo el proceso de diseño.
Este es un reduccionismo mío, me pueden decir si están de acuerdo o no, pero en principio creo que cuando nos acercamos a la arquitectura de la información parece que es medio lo último que pensamos, porque resolvemos pantallas, resolvemos una navegación, vemos dónde ponemos las cosas y después se nos ocurre a veces investigar un poco qué está pasando. Y cuando trabajamos en procesos que no están enfocados solamente en el delivery, sino que tienen que ver también con la parte de discovery o de pensar una estrategia, la arquitectura de la información se vuelve una de las primeras cosas en las que nos ponemos a pensar. Y como entrenar arquitectura de la información es tan difícil, porque salvo exponernos a productos, otras no nos queda, vamos a hacer un ejercicio que no tiene que ver específicamente con productos digitales, pero para tratar de trabajar con esto. Entonces, vamos a hacer dos cosas. Y después vamos a poner en común, así tipo FADU, para que hablemos entre todos. El primer ejercicio, van a trabajar con los grupos de las mesas, así que van a tener que charlar entre ustedes. Creo que incluso vamos a tener un poco más de tiempo. Esto es el tiempo que me queda, ¿no? Bien, perfecto. El primer ejercicio, lo que van a tener que hacer, poniéndose a debatir con sus compañeros de mesa, es, van a pensar en una cocina y van a anotar 5 categorías de utensilios de la cocina y pueden entrar un poco dentro de esas categorías y hacer 2 subdivisiones internas, no más de 2 subdivisiones. Utensilios, no quiero sesgar el ejercicio, pero cuencos, cosas para cocinar. Dentro de eso, ustedes verán. 5 categorías, no más de 2 subdivisiones. Esa va a ser la primera parte. Y después, no les voy a contar. Primero vamos a hacer eso y después seguimos. Sí. Buena pregunta, gracias. Dejen los afiches para el final. Pueden usar los post-its. Creo que los post-its les van a ser más cómodos para mover después. Pero hay también papel en blanco. ¿Sí? Tienen 10 minutos para esto.
Bueno, espero que hayan podido hacer un buen recorrido de esas cocinas imaginarias. Vamos a hacer una segunda parte con esto que estuvieron trabajando recién. Van a imaginar un espacio de cocina, como se les cante, una isla gigante, un montón de alacenas, un carrito para apoyar en un 2x2, como quieran, y van a pensar cómo estas categorías y estos elementos se organizan en ese espacio. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Sí. Estas categorías y estos elementos que tienen listados, que organizaron con el criterio de cada uno, van a imaginar una cocina, un espacio, donde van a estar todos estos elementos, y cómo están distribuidos esos elementos en el espacio, en un cajón, en una alacena, arriba de una repisa. La decisión del orden, de la organización de esos elementos en la cocina lo van a armar ustedes. Pueden utilizar los mismos criterios de selección y de categorización que utilizaron antes, o tal vez necesitan reconfigurarlos. ¿Sí? ¿Vamos? Vamos a hacer 10 minutos. Escuchen un segundo. Vamos a hacer 10 minutos y si después necesitamos 2 minutos más, los sumamos, pero pensemos en el tiempo. Es rápido. ¿Sí? Va.
Si les resulta necesario, pueden dibujar. Hagan lo que les sirva.
Muy bien. ¿Listo? ¿Pudieron resolver? ¿Más? Bien. Bueno, quiero saber con qué se encontraron. ¿Alguien tiene ganas de compartir qué les pasó con la primera instancia y la segunda? Pará, te voy a pasar el micrófono porque como lo están grabando, tenemos que hacer esta cosa de que hay que registrar el audio. A mí me pasó, o al grupo creo que todos sentimos lo mismo, que habían demasiados puntos de vista y maneras de dividir y subdividir las cosas. Claro, categorizarlas de forma distinta. Eso. ¿Pasó lo mismo en otros lados? ¿En otros grupos? O sea, acá lo que terminó pasando un poco... Ay, disculpa. Terminó pasando un poco que hicimos como categorías generales, por ejemplo, electrodomésticos, utensilios, y después la subcategoría fue el uso, o sea, para calentar, para. Y eso nos permitió cuando abordamos la cocina maravillosa esta, fue entender qué tenía que estar más próximo o la ubicación al momento de usarlo para poder generar como un criterio que la verdad igual es el más genérico del planeta en la medida en que tengas una cocina relativamente completa con alacena y eso. Eso es un poco lo que sucedió. ¿Alguien quiere compartir algo más? ¿Problemas? ¿Algo que les haya complicado la existencia? ¿Se les repetían cosas? No, creo que por ahí nos pasó que nos sesgamos un poco en cómo habíamos acomodado las categorías y las subcategorías y fue como, no, tienen que estar juntas o cerca, como tratar de orientarlas por ese lado, ¿no? Tipo, tratamos de que estuvieran pegadas. Okay, bien. Tengo una pregunta. ¿Reorganizaron la forma en la que habían categorizado las cosas y agrupado las cosas cuando pensaron en pasar a la organización de la cocina? No. ¿Sí? ¿Tenés otro? Ay, gracias. No, que yo pensaba que son distintos los criterios, o sea, los esquemas mentales que tenemos de cómo categorizar X elementos, ¿no?, de la cocina en este caso, a cómo se usan esos elementos, que es el criterio más generalizado de dónde pongo cada cosa en el orden de la cocina, digamos. O sea, distinto el orden mental al orden que se utilizan o la forma de utilización. Perfecto, muchas gracias por ese aporte. Eso me da un buen pie sin tener que yo inventar algo para hablar justamente de esto. Cuando organizamos y categorizamos una cantidad de elementos, creamos una estructura que después se va a evidenciar de otra manera. Y esa estructura informacional la vamos a navegar de otra manera, por más que siga siendo en esencia la misma. Y acá tenemos la diferencia entre una arquitectura de la información y un mapa de sitio. Nosotros navegamos un mapa de sitio, pero el mapa de sitio no es la arquitectura de la información. Está dentro de lo que consideramos una arquitectura de la información, pero no es solamente la arquitectura de la información. Esta era un poco mi idea con este pequeño ejercicio que hicimos. Algo que sí les quería, que es más sencillo hacer tal vez con elementos analógicos, se complejiza a la hora de trabajar con productos y con experiencias, porque empiezan a haber variables que nos complican la categorización. Cuando la categorización está directamente vinculada con un formato, por ejemplo, con un CD o en este caso tenemos utensilios, nosotros probablemente vayamos a pensar o en el uso, o en la forma, o en el tamaño para ordenar. Pero si de golpe pensamos en nuestra música, en cómo la música fue cambiando y el consumo de música fue cambiando a medida del tiempo, y de golpe pensamos, en vez de en una biblioteca de discos o de vinilos, pensamos en un archivo de computadora con 800 MP3, la forma de categorizarlos
y de ordenarlos, empieza a tener un montón de variables. Empezamos a meternos en metadata, que si la fecha que lo descargué, que si la fecha en la que lo escucho, que el álbum, el single, el artista o lo que sea, se empieza a complejizar. Sí. Nosotros acá incluso tal vez nos confundimos un poco porque estábamos separando las cosas, pero al menos a mí se me ocurrió cómo se viera esto en base de datos. Esto iría, todos los utensilios fueran en una tabla y los tipos fueran en otra tabla y haces una tabla transitiva, unís una con la otra y vas filtrando los tipos por la tabla de tipos nomás. Haces un inner join y ya está. Claro. Hay diferentes, no sé, al menos en mi caso hay diferentes abstracciones. Parece que en veces chocamos y pues generamos este tipo de inconvenientes, diría yo. E incluso hasta a mí se me olvidó todo lo que había estudiado hace años. Hasta que dije, no, pero pará, estoy en arquitectura de información de mi área, se mira así. Claro, y lo propuse. lo estás pensando como una, ay, no lo quiero decir en inglés. Una search engine. Un motor de búsqueda, gracias. Como un motor de búsqueda. Pero si vos entras a tu cocina, mañana o hoy a la tarde, salvo que hay gente que lo hace, que tiene sus programitas armados con todas las cosas que tiene en la casa y después los busca y sabe dónde ir, hay algunas de esas personas existen, salvo que hagas eso o que tengas todo etiquetado con nombres, no vas a poder filtrar, o sea, tu filtro es el espacio que tenés. Ahora, tengo otra pregunta. Quiero saber cuántos grupos pensaron una cocina para ordenar estas categorías. No levanten las manos todavía. Ese es el grupo número 1. ¿Y cuántos pensaron en una cocina que conocían y acomodaron las cosas en esa cocina? Grupo número 1. Sean sinceros, sean sinceros. La diferencia es así. Tengo todas estas categorías. Vamos a hacer un ejemplo para que sea más fácil. Una cosa es tipo, yo tengo todas estas categorías, así que acá me voy a inventar un cajón, acá me voy a inventar una alacena, acá me voy a inventar una isla gigante y voy a acomodar todo esto perfecto como lo armé porque aguante la existencia. Y la otra es, voy a pensar en la cocina de mi abuela que tiene 3 cajones, una alacena, un tacho y nada para apoyar. Primer grupo. Hay dudas. 2 por 1. ¿Qué hicieron? Acá hicimos un caso de uso así abstracto y otro un caso de uso real. O sea, hay una cocina real y otro de algo que no sabemos si se puede hacer o no. ¿Qué significa que no saben si se puede hacer o no? Si tenés plata, lo sé. O sea, es una cocina hipotética. Que no existe todavía. Lo decimos. Okay. ¿Definieron primero los cajones y eso o...? ¿Sí? Bien. ¿Y ustedes? Elegimos una cocina real porque nos dimos cuenta que habíamos acomodado las cosas como realmente las tenemos en nuestras casas. Entonces ya somos un tipo de... Que había patrones entre nuestras cocinas, entonces como coincidían cómo lo organizábamos. Genial. Bueno, muchas gracias. Vamos a pasar a la segunda instancia. Que ahora vamos a pasar a los afiches. Van a trabajar con esto que estuvieron armando, con estas categorías. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. A cada grupo yo le voy a asignar un rol, un usuario. Y van a reorganizar esta cocina en función del perfil de este usuario. Monoambiente Palermo. Monoambiente Palermo, salvo que los monoambientes ya hayan cobrado, como tengan idea de su existencia propia, no serían un usuario en particular. Ya bastante con la inteligencia artificial. Que los departamentos no tengan conciencia está bien. Bueno, vamos a hacer así. ¿Cuántos grupos son? 2, 4, 6, 8, 9. Padre con 4 hijos que cocina todos los días. Padre con 4 hijos que cocina todos los días. Mujer que vive sola. Chef de restaurante.
Food truck. Food truck. Food truck, comida rápida, a la calle. Una aclaración importante antes de que arranquen. Antes de que arranquen, una aclaración importante. Escuchen esto que es importante. Si las categorías que construyeron y la organización de las categorías que construyeron tienen que cambiar para esto, háganlo. Si esa arquitectura de la información que construyeron necesita una revisión, háganlo. En el afiche escríbanlo como quieran, como les sirva para expresar esta organización. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Lo que ocúpenlo todos si quieren. Bueno, lo que me gustaría ahora que hagamos entre todos es, vamos a ir por mesa con el micrófono, para que cuenten un poco, para que cada grupo cuente un poco qué proceso hizo en este momento y qué pasó con la información que venían trabajando, que tenían antes. ¿Sí? Les pido, sí, por favor, respeto hacia lo que están diciendo los demás y escucha activa. Gracias. Empecemos por acá. Cuenten, por favor, qué escenario tenían también. Bueno, en nuestro caso les mostramos la cocina de Guille, que es el papá luchón de 4 pibes. En nuestro caso nos habíamos basado en los ejercicios anteriores en mi cocina, básicamente, o sea, éramos del grupo 2. Todas las categorías que habíamos hecho como que cuadraban re bien con eso, y en el caso de la cocina de Guille tuvimos que pensar en, bueno, todas las cosas que, o sea, las categorías en sí no cambiaron, lo que pasa es que se empezaron a mezclar las cosas, ¿no? Como que las categorías empezaron a mezclarse por el hecho de tener cosas al alcance de la mano de los pibes, que sean frágiles o no. Entonces dijimos, bueno, si esto es frágil, tiene que ir arriba. O sea, le pusimos una alacena arriba, entonces ahí va todo lo que es frágil, vajilla, fuentes y qué sé yo. Y tiene incluso, pensamos en trabitas para las puertas y cajones, y pensamos también que estén los tuppers y todo lo que es vajilla plástica o repasadores o eso, que incluso los puedan agarrar los pibes, ¿no? O sea que por ahí la categorización anterior está bien, pero está mezclada ahora. Ese es nuestro caso. Bueno, y acá que tienen también al papá luchón, ¿o no? No, no era el papá luchón. ¿Quieren? Nosotros lo que hicimos fue, al principio, elegimos todo lo que serían los elementos. En naranja van a ver que están los lugares donde van esos elementos guardados, y en azul son como las correcciones que fuimos haciendo al final, que nosotros al papá luchón como que lo interpretamos de una forma ideal, de que tiene mucha plata para poder cocinarle a sus hijos todos los días y tener 4 hijos solos y mantenerlos. Entonces como que hicimos la casa Kardashian, básicamente. Y bueno, nada, sí, tienen estación de café, tiene el almacén ese, una alacena, pero que es como una habitación entera donde tiene comida no perecedera, tiene artículos de limpieza, tiene productos de limpieza. Después tiene como una isla, tiene, por ejemplo, lo que nos dimos cuenta es lo de los electrodomésticos, como pequeños y grandes, como que los grandes van en el piso en sí. Al principio habíamos pensado en lavarropa y lavarropa, y dijimos, no, el padre con plata no va a tener lavarropas en la cocina, hay una habitación aparte para eso. Y nada, después también nos dimos cuenta que hay una que dice Bug heladera, y es porque eso entra en electrodomésticos grandes, pero al mismo tiempo ahí adentro van los alimentos frescos, que son parte también de la cocina. Claro, y dividimos eso. En un principio habíamos puesto alimentos sin divisiones, y después dividimos alimentos frescos y alimentos no perecederos. Y como que ahí no sabíamos cómo categorizar la comida, tipo pensamos líquido, sólido, procesado, no procesado, y terminó siendo esa la más lógica, la división. Y nada, también, bueno, y en la estación de café, como pusimos electrodomésticos pequeños de desayuno, ahí como que creamos toda una subdivisión aparte.
Y nada, también dividimos contenedores cubiertos y los utensilios en categorías distintas. No sé si quieren agregar algo. Al principio habíamos pensado como contenedores tipo tuppers, bowls, platos, cubiertos como productos de la cocina, y lo dividimos como utensilios de cocina, contenedores tipo bowls, platos, y cubiertos tipo para comer, no para cocinar en sí. Entonces son como, están divididos ahí también como en 3 cosas distintas. Fíjense cómo acá hay acá hay una idea también de las niñeces corriendo por la cocina, y acá tal vez se enfocaron un poco más en adolescentes. Muy bien, adolescentes. Tenemos otras categorías. Acá de golpe apareció, ustedes dijeron que no habían cambiado las categorías, pero de golpe hablaron de frágil, de plástico. Hicieron subdivisiones. Bien, pasemos con los otros. Cuéntenos un poco. Ok, nos tocó mujer sola y en nuestro caso no cambiamos la disposición de la cocina, que si querés tenerlo ahí. La cocina está chiquita en otro lado. Pero sí, pero sí cambiamos las categorías. En principio decidimos cumplir con la consigna, porque habíamos tenido 6 categorías al principio, así que pasamos a tener 5. Y nos dimos cuenta que era por ahí un poco más simple hacer categorías más generales y nada. No, lo que iba a decir yo es que, digamos que no hay tantas restricciones a tener en cuenta en comparación a una familia. Porque una mujer sola, como yo soy una mujer sola, entonces es como que no hay muchas restricciones a la hora de pensar en la cocina. Sí hay cierta organización, que es más o menos lo que está ahí. Lo que hicimos, por ejemplo, es de antes a ahora, agrupar todo lo que era utensilios de cocina con vajilla, todo en uno. Y en un cajón, por ejemplo, que esté todo lo que sea utensilios de cocina, como por ejemplo, no sé, una cuchara para revolver la olla, qué sé yo, junto con los cubiertos. No sé bien qué más decir, porque... Algo distinto que nos dimos cuenta es que en el caso de la mujer sola, que es cómo usaría esa persona la cocina, hay una nueva como subdivisión acá de uso diario y ocasional, que por ejemplo, un juego de vajilla son 6, pero si sos una mujer sola seguramente, o un hombre solo, lo que sea, vas a tener uno en rotación, tipo va al secaplatos, lo agarrás del secaplato, vuelve al secaplato y no lo guardás realmente. Entonces son cosas que andan en circulación todo el tiempo o se guardan. Eso es una categoría nueva en sí, grande, me parece. Perfecto, me parece una buena distinción de uso. Y además me acabo de dar cuenta que yo fui re binaria y dije mujer y varón y podría haber dicho tipo una persona que vive sola. Así que me corrijo en este preciso instante. A ver, cuéntenos un poco. Bueno, nosotros tenemos persona que vive sola. Una persona que le gusta cocinar, porque hay muchas cosas como de cristalería, pequeños electrodomésticos, grandes. Después tenemos, les voy a decir las categorías. Vajilla, que se divide en platos y cristalería, por acá. Electrodomésticos chicos y grandes. Batería de cocina, que tiene 2 subcategorías, que es olla y sartenes. Los cubiertos, que son de mesa, y los otros que son utensilios para cocinar. Y la mantelería, que vendría a ser de limpieza / repasadores y de mesa.
Básicamente hicimos la cocina que tenemos en casa. Pero vos también tenés. Sí. Porque en la primera hicimos una isla, soñamos muy en grande. Sí. Y bueno, lo que comentamos también es que normalmente las cocinas de casa ya vienen bastante predeterminadas y eso te limita un montón de cosas. Por ejemplo, en el primer cajón tenés para poner los cubiertos. Después, bueno, el segundo depende mucho de cada persona, pero en este caso está la mantelería y abajo hay ollas y esos cajones que tienen como de todo. Sí. Las categorías no cambiaron. Lo que cambió es la distribución. Por ejemplo, en la primera cocina que habíamos imaginado algo así tipo una isla y cosas como más wow. Y en esta otra tenemos las mismas categorías con las mismas subdivisiones, pero ubicadas de una manera como más ubicada a una cocina, que sería, no sé, un departamento promedio. Pero no cambiaron las categorías, porque nuestra mujer que vive sola, persona que vive sola, le gusta cocinar. Yo creo que capaz que ahí se puede subdividir en persona que vive sola que no le gusta cocinar y persona que vive sola que le gusta cocinar. Claro, porque después, qué sé yo, una persona que vive sola que pide delivery siempre capaz tiene un vaso, una taza y un tenedor y cuchillo, nada más. Claro. Acá confirman. Bien, pasemos al otro. Vamos. No, vos. No, vos igual. Bueno, acá con les chiques, la verdad que volvimos a usar la misma cocina, pero la ampliamos un poco. Justo cuando la empezamos a armar, la verdad que la pensamos bastante ideal, con cosas a mano y también muy para cocinar, entonces como nos tocó el chef, la ampliamos y, por ejemplo, tomamos una decisión que fue quitarle los cajones porque sabíamos que no es accesible, acá justo él tiene un poco más de conocimiento, y es mucho más cómodo, como la practicidad de tener todo a mano y la ubicación de las cosas. No cambiamos las categorías, pero sumamos subdivisiones de las categorías. Como se amplió un poco el espectro de orden para sumar más elementos. No sé si quieren sumar algo más, pero creo que... Claro, pensamos cómo sería la estación de trabajo y cómo el chef se va a utilizar todos los utensilios en las diferentes categorías que tiene. Y bueno, por eso agregamos más, quitamos los cajones que tenían, porque bueno, tienen que ser de fácil acceso, ya es una estación de trabajo, no es una casa, y bueno, pensamos mucho eso. Gracias. Pasamos al próximo chef. ¿Alguien quiere tener? Gracias. Hola. Bueno, nosotros también tuvimos el mismo usuario que los compañeros, que era el chef. Y bueno, pusimos primero acá como nuestra lluvia de ideas inicial para entender cómo categorizar. Y bueno, cuando nos dieron el usuario, claro que cambiamos un poco las categorías porque por ahí no habíamos priorizado la limpieza y entendemos que un chef por ahí es más adicto a la limpieza que otro usuario normal. La primera cocina es la que está del lado de la derecha. Y bueno, la ampliamos obviamente en tamaño y como que estuviera un poco más grande y organizada, ¿no? Y bueno, las categorías son limpieza, donde pusimos los productos de limpieza y los elementos, que bueno, las ubicaciones están ahí con los numeritos. Después los utensilios de cocina, bueno, pusimos ollas, sartenes, espátulas, vajilla, tablas. Electrodomésticos los dividimos como en dos, como para cocinar y preparar otros productos. Y en ingredientes perecederos y no perecederos, y bueno, blanquería, que incluye manteles, individuales y demás. Bueno, y acá la diferencia fue que, bueno, pusimos una isla, obviamente ideal,
Bueno, para cocinar, también todo como que estuviera a fácil acceso, electrodomésticos en la mesada, que tuviera tablas, gracias, que tuviera tipo las tablas acá a mano, cuchillos y demás. Pero sí, mejoramos las categorías y bueno, tratamos de adaptar y la cocina cambió al final. No sé si alguno quiere sumar algo más. ¿No? A mí me llama la atención que, por ejemplo, sostuvieron la categoría de mantelería y no sé qué tanto pone la mesa o el mantel el chef mientras está cocinando, por ejemplo. Después hacemos una generalidad de la cuestión categorías, pero veo como que se enamoraron mucho de sus categorías. ¿Nos cuentan un poco por acá? ¿Cómo? ¿Un chef que trabaja? Bueno, hubo mucho debate, no hubo tanto Art Attack, es bastante más baja definición. Nos enfocamos mucho en el desafío aparte que era muy distinto a la cocina hogareña. Tuvimos mucho tiempo definiendo roles, definiendo dinámicas y asociaciones internas dentro del food truck, lo que es toma de pedido, entrega de pedidos, qué es un cubierto para un food truck, califica como tal si es de cartón, todas esas cosas. Entonces lo que estuvimos viendo es qué cosas tienen que estar del lado del cliente, qué cosas tienen que estar lejos por cuestiones de seguridad o por cuestiones de lógica interna de trabajo. ¿Qué más? Bueno, toma de pedidos, limpieza, todas esas cosas que queremos que se vean versus las que queremos que no se vean fuera de la ventanita. Ese tipo de cosas estuvimos organizando. Ahí está. Lee, me dice. Bueno, nada, espacio limitado, elementos que se utilizan dependiendo del menú. El flujo de producción determina la organización del espacio y se requiere de roles específicos. Básico 3, quién cobra, quién cocina, quién entrega. Identificamos más, alguien que vaya a buscar los panes al fondo, lo que sea. Depende un poco de la lógica interna, pero eso es lo que más nos llamó la atención de esto. Sí, respecto a las categorías, la mayoría, como decía ese, cambiaron porque el uso es diferente. Los cubiertos no serían los mismos cubiertos, los recipientes tampoco. Habría nuevos como los descartables para la entrega de los pedidos y las que dejamos allá a la derecha son las que directamente no incluiríamos en esta dinámica o en este flujo de trabajo, que son cubiertos y vajilla. Pensando en la cocina anterior que era vajilla, platos, platito, taza de café, todo eso. No, y un poco lo que pusimos en los insights, que digo, que el mayor detalle lo podríamos hacer en la medida que se concretara más qué es lo que se está preparando, porque depende mucho de la organización y qué se hace y cómo se organiza todo y qué herramientas hay y cuáles son los insumos a qué se dedica este carrito, digamos. No es lo mismo un choripán que un sushi, o sea. Bueno, nos pasó lo mismo que en este grupo. Debatimos mucho, pero creo que nos dimos cuenta que lo más importante del food truck es el producto. O sea, se tiene que centrar sí o sí en el producto, porque dependiendo qué producto es el que estás cocinando, preparando, lo que sea, ahí es donde vas a saber qué necesitas para gestionarlo. Y a su vez también cómo disponer del espacio dentro del food truck. Porque, como dijo el compañero recién, no es lo mismo hacer sushi que hacer una hamburguesa o lo que sea. Entonces, también dependiendo si algo necesita cocina, si necesitas sacar algo de un freezer primero para después ponerlo a cocinar, o directamente lo tenés en una estantería,
el orden que tenga dentro del food truck va a cambiar un montón, por ende la categoría de todas las cosas que tengas adentro va a cambiar. Es muy difícil que quede exactamente lo que estaba al principio de cuando nosotros imaginamos una cocina. Pero básicamente nosotros lo que hicimos fue pensar el orden de las cosas según un flujo de pedido, ¿sí? Por un lado entra el pedido, se paga y atrás de eso empieza la producción de ese pedido. Creo que lo último que dejamos al final fue el tema de las bebidas, porque lo entregás junto con el pedido y no se lo das a la persona al momento de pagar, porque aparte se chocaría un poco adentro del food truck las personas, no, toma, te entrego esto, saco lo otro. Pero sí, medio que nos olvidamos un poco de las categorías en general de lo que hicimos al principio, directamente creo que ni las pensamos, sino que nos enfocamos en cómo era el flujo dentro de esa mini cocina, porque la verdad que no tenés espacio para nada, y tratamos de optimizar esos espacios de la mejor forma posible. Y creo que no mucho más, no sé si mis compañeros quieren agregar algo del proceso o algo que les haya gustado, ¿no? Bueno, no les gustó, no, mentira. Paso para allá. Bueno, nos pasó bastante parecido que a los otros dos grupos. En un principio habíamos hecho la típica cocina de persona que vive sola y habíamos determinado 4 categorías que son vajilla, utensilios, cocción y contenedores. Y bueno, en función de la actividad tuvimos que cambiar de lo que era una cocina en una sola pared, dividirlo en 2 áreas de trabajo, que son atención al público, servicio que están al frente, y la preparación de los alimentos que están atrás, un poco como decían ellos. Las categorías en general se mantuvieron, pero ¿cómo es? Pero cambiaron bastante el orden. La vajilla ya pasa a ser vajilla descartable, y tenemos como un stock de vajilla en la parte superior ahí del espacio del frente al público. Y bueno, todo lo que es preparación de alimentos pasa atrás. Ya los utensilios no están guardados, sino que están más al alcance de la mano. Los elementos de cocción están arriba, digamos. No hay nada abajo. Y agregamos una categoría nueva, que es descartes, que es así abajo. No sé si querés agregar. No, agregamos descartes simplemente porque se generan muchos más que, o sea, en un lapso breve de tiempo generas muchos más que en tu casa. Por eso la agregamos como categoría y pasamos todo lo que sea de preparación o de cocción, todo como más al alcance de la mano y que no como que abajo sea solo tirar así, o sacar eventualmente del stock. Pero eso sería más o menos lo que planteamos. Bueno, algo que tal vez no vamos a poder, no vamos a poder hacer hoy, pero que podemos seguir pensando por afuera y probablemente este taller después tenga una extensión o algo así, es que tal vez en este momento no estamos pensando en las relaciones entre las categorías, que ustedes dicen que no cambiaron, pero las cosas se movieron y los vínculos entre esas categorías también se modificaron de cierta manera, en función de un modelo mental en particular. Por más de que hablamos de un producto específico, tal vez con las personas que viven en sus casas en una instancia no profesional está más cerca de lo que nosotros hacemos normalmente, entonces es fácil reconocer la categoría utensilio como tal, pero si empezamos a hablar de una persona que cocina profesionalmente, de un espacio de venta de cocina o incluso de alguien que vende, que es proveedor, por ejemplo, de catering o proveedor de elementos para cocinar, la forma en la que nombramos y organizamos las cosas cambian. Tal vez la categoría no cambia en sí en el sentido de que los elementos siguen siendo los mismos, pero no se las nombran de la misma manera. Y ahí también tenemos la pequeña variable de cómo las personas piensan en los objetos, elementos, en esas categorías y en lo que hay dentro de esas categorías, de forma diferente.
¿no? Que eso es una de la forma en la que nombramos las cosas que buscan nuestros usuarios, también a veces hacen a problemas de arquitectura de la información. Porque tal vez nosotros estamos pensando que un usuario va a reconocer cierta palabra, no sé si escucharon la charla de Ripio, pero bueno, un usuario va a reconocer algo de cierta forma y en realidad está usando otro vocabulario para eso. Y ese problema de traducción también afecta a la arquitectura. Esto es muy evidente en la UI, tal vez, pero tenemos otras categorías que que tal vez son más abstractas, que impactan de la misma manera. Y en el día a día, para un usuario, la UI es la forma más rápida de entender esa especie de arquitectura, aunque la perciba como un mapa de sitio, como una navegación. Y para nosotros, como profesionales que trabajamos en esto, es más complejo pensar en la arquitectura de la información de forma abstracta. Hay productos que son más sencillos para pensar en esto, no sé, un chatbot o un censo digital, que son directamente árboles de información. Entonces es más fácil seguir el caminito de cómo está estructurada esa información. Tal vez no pasa lo mismo con una aplicación de streaming, donde las cosas están agrupadas en menús que tienen submenús. ¿Cómo haces para llegar a un setting? ¿Cómo haces para setear tus notificaciones? ¿Cómo haces para guardar un favorito? ¿Cómo se piensan esas estructuras y esas relaciones entre todo lo que está? Me gustaría dejarles preguntas, como que se queden con esta idea y piensen realmente si las categorías cambiaron o no. Si cambia el nombre, cambia la categoría, porque cambia el modelo mental, por más que estemos hablando de términos, porque hay una cuestión de cómo uno accede y se acerca a esas categorías. Bueno. Dije que no iba a dar una teórica, no la voy a hacer. Bueno, llegamos al final del taller. Un poco les transparento mi intención era ver si esto sirve para empezar a pensar en esta abstracción de la arquitectura de la información de mejor manera, si uno se puede acercar mejor a esos conceptos. Así que les acepto todo el feedback y si tienen preguntas o si quieren comentar algo, me gustaría darles 5 o 10 minutitos para que hagamos eso también. Por allá, sí, vamos. A mí lo que me pasó es que me gusta mucho más discutir sobre el problema o lo que hay que hacer que por ahí ponérmelo a dibujar o acomodar. Pero me encantó ese cambio de que empezamos pensando en, che, ¿qué tengo en mi cajón de la cocina? Bueno, che, tenés que manejar un food truck. ¿Cómo acomodás todo lo mismo que pensaste antes en otro espacio? Nada, creo que por ahí para esto yo lo hubiera pensado como más acotada la instrucción. Nada, es una boludez, pero por ahí alguno se afloja y tira alguna otra idea. Pero bueno, está buenísimo. A mí me encantó el proceso igual de darlo vuelta y pensar en otra cosa. Gracias. En el caso mío, a mí lo que me gustó bastante, digamos, por lo menos es tener un poco más de visión, más allá de que, bueno, todos somos diseñadores, pero integrar personas de otras áreas, por ejemplo, el que está trabajando en una parte de backend, yo en la ingeniería de datos, suma mucho la mentalidad, digamos, para agilizar o para encarar el problema con otro punto de vista, que ayuda, digamos, a integrar más gente de otras áreas. Derivándolo, trasladando esta visión, digamos, de acá a un ambiente de trabajo real, siempre, digamos, estaría bueno integrar a alguna de alguien de afuera. Claro, exactamente, de distintos roles. Total, sí a eso, y especialmente si trabajan con mucha cantidad de data y de información, no sé, si trabajan en productos que tienen data analyst o que tienen modelos de datos detrás y que eso va a ser visto por los usuarios en un dashboard o en gráficos o en data visualization, es muy importante poder entender cómo están estructuradas esas categorías de datos y aguante nosotros los diseñadores, pero hay que hablar con otra gente, especialmente si hay un equipo de data.
¿Algún comentario, algo más? Muchas gracias por lo de la instrucción. Sé que eran muy generales, pero también quería no sesgar y ver qué pasaba con eso, si era necesario acotar o no, pero lo voy a tener en cuenta porque sé que tal vez es demasiada libertad. Yo lo que sentí es que, o por lo menos lo que me pasó a mí en personal, es que se me hicieron como medio similares, por lo menos en la categoría que nos tocó a nosotros, o sea, un papaluchón. Me pareció que no cambiaba tanto entre un ejercicio y el otro, entonces me costó más como ver las diferencias, o sea, como que reacomodamos todo un poco, pero más o menos, sí, a mí me pareció, o sea, como más o menos lo mismo. En cambio, me imagino que si te tocaba un food truck, sí, tenés que pensar otra dinámica de cosas y de funcionalidad para el espacio también, que, o sea, ya no es una cocina, sino es una cocina comercial, entonces ahí es como eso. ¿No? Bueno, muchas gracias a todos por venir. Si quieren seguir charlando, estoy por acá. Va a haber otra instancia de taller, no digo que va a ser una versión 2 de esto, probablemente sí, pero vamos a volver a repetirlo para los que no estuvieron y seguramente hagamos un taller más extenso el año que viene en Arquitectura de la Información, así que si hay interés en algo en particular, vengan con ideas y me cuentan y charlamos. Gracias. Bueno, un aplausito para el AIS.